Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. Hola, buenas tardes. El presidente del Partido Popular ha pedido que se respete la presunción de inocencia para los antiguos cargos del partido señalados en la operación Kitchen, que investiga el espionaje de Luis Bárcenas con fondos reservados. Pablo Casado habla de una investigación judicial de hace mucho tiempo, cuando él ha dicho no tenía responsabilidad en el partido. En esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido, pero sí tengo que decir una cosa, que es que hay que reafirmar la presunción de inocencia y no es una frase hecha. El juez García Castellón estudia si imputa al exministro Fernández Díaz en el sumario. Tiene un mensaje suyo en el que informaba a su número 2 de cómo iba el espionaje al extesorero del PP y conversaciones del exsecretario de Estado de Seguridad en las que este lamenta su lealtad a Fernández Díaz, a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. La Fiscalía cree que la investigación sobre la financiación de Podemos debe limitarse a los contratos firmados con la consultora Neurona para las elecciones de 2019. Considera que el resto de las denuncias del abogado José Manuel Calvente, despedido de la formación, se basan en sospechas, rumores y suposiciones. La falta de profesores complica el comienzo de un curso escolar marcado por la pandemia. Según el sindicato CESIF, de los 38.000 anunciados como refuerzo por las comunidades, la mitad son para cubrir jubilaciones y además faltan por incorporarse 6.300. En Madrid, donde han empezado hoy las clases, hay quejas también por la mezcla de alumnos de distintos niveles. En algunos cursos, por ejemplo, de 4 y 5 años, puede haber casi hasta una diferencia de 2 años entre unos niños que están en el mismo aula. Nos comunican que no hay personal necesario para atenderles. Ese gesto que se repite cada día en los centros escolares plantea algunas dudas porque no hay unanimidad sobre qué temperatura se considera fiebre. Los médicos dicen que 37,5 si se toma en la ingle o en la axila, pero no todas las comunidades tienen el mismo baremo. Pito, pito, jorjorito, pin, pan, fuera. Pin. Con este vídeo, Sanidad alerta sobre todo a los jóvenes de las consecuencias de no seguir las medidas contra el COVID. Los contagios están aumentando en las residencias. En 2 centros hay en torno a 130 casos confirmados. Uno está en Lugo, el otro en el puerto de Santa María. Natalia Garmendia. Sí, Ana, en esta residencia que veis a mi espalda, aquí en el puerto de Santa María, en Cádiz, es donde se han producido esos 129 contagios, 23 trabajadores, 106 residentes, 12 de ellos hospitalizados y uno que ha fallecido hoy mismo. Luego contamos más. Y Aragón ha decidido suspender todas las fiestas hasta fin de año y ordena el confinamiento perimetral de Ejea de los Caballeros por el aumento de contagios. Ese confinamiento ya está en vigor en Alfaro, en La Rioja, donde se han disparado los casos y hay transmisión comunitaria generalizada. Francia apuesta por acortar la cuarentena del COVID de 14 días a 7. El Consejo Científico, que son los expertos que asesoran a Macron, se ha mostrado favorables a esta medida que podría aprobar este mismo viernes el gobierno francés. Jauría, la obra de Jordi Casanovas, inspirada en el caso de La Manada, se llevó anoche el premio Max al mejor espectáculo teatral. Gracias por no callar, por tu valentía y por tu determinación. Ojalá... A ella, la víctima, dedicó el premio el equipo de teatro Kamikaze. Verónica Forqué recibió el Max a mejor actriz y Lluís Omar a mejor actor, todo frente a una platea repleta de mascarillas y en una gala en la que se reivindicó que la cultura es segura y necesaria. Muchas gracias. Señor presentador. También las aerolíneas ven con preocupación los próximos meses. Después de un verano a medio gas, la temporada de invierno se presenta complicada. Air Europa pide ayuda y el grupo IAG, que es el propietario de Iberia, ampliará capital para afrontar la crisis. Verano negro para el sector aéreo en Europa. Según la patronal, en julio ha volado una cuarta parte de los pasajeros que lo hicieron en España un año antes. Y en agosto no fue mucho mejor, cerca del 30%. Y eso que eran los meses de más demanda. Caían demandas mucho mayor por la falta, creemos nosotros, de una armonización y coordinación de las medidas por parte de los estados.
El tráfico aéreo en España comenzó a levantar el vuelo en julio, pero apenas llegó a recuperar la mitad de los vuelos que se hicieron el pasado verano. La evolución de la pandemia y las restricciones han empeorado esos registros y la primera semana de septiembre se ha saldado con casi un 60% menos de tráfico aéreo en nuestro país, según Eurocontrol. Y las perspectivas no son mejores. Ahora mismo estamos planificando prácticamente semana a semana o día a día, sobre todo porque en muchos casos las restricciones se ponen sin ningún tipo de aviso, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la restricción del Reino Unido, se hizo un sábado por la noche. El número de asientos previstos en vuelos internacionales en septiembre se ha reducido a la mitad en el último mes. Según Tour España, las casi 3.400.000 plazas suponen un descenso del 69% respecto a hace un año y del 48% si hablamos de los asientos programados a día de hoy para octubre. Unas perspectivas para el sector aéreo que son especialmente preocupantes para nuestro país si tenemos en cuenta que más del 80% de los turistas que llegan a España lo hacen a través del avión, según datos de IATA. Pues la imagen que ofrece el aeropuerto Madrid-Barajas hasta ahora es esta, apenas viajeros, apenas maletas, muy poco movimiento, desde luego para ser un mes de septiembre. Las cifras lo demuestran por estas mismas fechas, pero el año pasado había programados más de 6.000 vuelos. Hoy está previsto que operen apenas 2.200 vuelos de pasajeros. Tras un verano complicado, las aerolíneas están preocupadas por un otoño, por los rebrotes y por las restricciones en este aeropuerto. Solo en los meses de verano, la caída del tráfico aéreo ha sido de más de un 60%. Es el aeropuerto español que más ha sufrido el descenso. La policía bielorrusa ha detenido a María Kolesnikova, una de las últimas líderes de la oposición a Lukashenko que seguían en el país. La acusan de querer abandonarlo de manera ilegal. Hace unos días ella habló con Televisión Española y nos dijo que no pensaba exiliarse. Es la troika femenina frente a Alexei Lukashenko solo unos días antes de las elecciones del 9 de agosto. En cuestión de un mes, 2 han huido del país y la tercera, María Kolesnikova, está en estos momentos detenida. La policía bielorrusa la acusa de intentar abandonar el país de forma irregular. La oposición, sin embargo, denunciaba horas antes su secuestro a manos de 3 desconocidos en pleno día en el centro de Minsk. Creen que la querían sacar forzosamente de Bielorrusia. Soy muy consciente de que hacer oposición frente al régimen de Lukashenko es arriesgar la vida, explicaba hace unos días en esta entrevista a Televisión Española, en la que reiteraba su negativa a abandonar Bielorrusia. María Kolesnikova was kidnapped. Hoy la candidata de la oposición en el exilio ha pedido al Consejo Europeo la liberación de todos los opositores encarcelados y más presión internacional sobre Lukashenko. El presidente, ya en su 6º mandato, 26 años en el poder, ha reconocido en una entrevista que lleva mucho tiempo en el cargo pero que no tiene intención de marcharse. El Kremlin ha confirmado que en los próximos días Putin la recibirá en Moscú. Son imágenes de la espectacular ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, organizada en China para anunciar que han acabado con el coronavirus. Aseguran que no tienen contagios locales desde hace 23 días y que han vuelto al crecimiento económico. El gobierno ha nombrado héroes del pueblo a 4 médicos, entre ellos el experto que recomendó confinar Wuhan, el origen de la pandemia. Preocupación en Argentina porque los casos de coronavirus siguen aumentando y porque hay un fuerte avance de la pandemia en el interior del país. En la última semana la media de contagios diarios ronda los 10.000, ya son más de 478.000 infectados y los fallecidos están muy cerca de alcanzar las 10.000 personas. Hola Lourdes, en los deportes este fin de semana vuelve la Liga y lo hace con nuevas medidas anti-COVID. Hola Ana, sí, así es, unas medidas que han pactado la Liga y la Federación para que la competición se desarrolle con el mínimo riesgo posible de contagio. Entre esas medidas, por ejemplo, el tiempo de espera de los futbolistas cuando llegan al campo se ha minimizado de 90 minutos a 45. Los equipos también tendrán que tener un segundo estadio fuera de su comunidad y ya no son 7 sino 5 los jugadores del primer equipo necesarios para poder disputar los encuentros.